Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua en estas ediciones abreviadas de Semana Santa. Hoy tenemos dos noticias importantísimas para todo lo que hemos estado siguiendo. Una, la consejera de Industria o así del Principado de Asturias, la señora Belarmina Díaz, ha dimitido. Los 5 muertos de Cerredo, que al parecer a nadie le importaban. Es la prensa la que ha estado sacando todas las irregularidades que había en torno a un asunto que apesta a mafia político-minera, vamos, a 250 leguas. Y ha dimitido y ya veremos cómo acaba el asunto. Pero aquí es evidente que nos hemos encontrado trágicamente por ese accidente con una realidad a la que nadie quería mirar, que es un contubernio de intereses entre sindicatos, políticos provinciales, los que vendían el carbón o los compraban, y todo el mundo miraba a otro lado. La otra noticia es la flagrante contradicción en la que ha caído la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, cuando ha estado explicando el asunto, que si el Cepocopi, que si el Barranco del Pollo, que si no sé qué. Lo que hemos descubierto todos, diré que no con pasmo, porque estaba cantado, era que nadie avisó del Barranco del Pollo. Eso de que Mazón estaba aislado con una señora era mentira. Estaba hablando con la delegada del Gobierno por WhatsApp todo el tiempo. Aquí ha mentido todo el mundo. Y ha mentido todo el mundo por su exclusivo interés partidista, con 220 y tantos muertos. Si usted recuerda, lo primero que dijo el señor Feijóo después de la calamidad era que el Estado de las Autonomías había funcionado. Yo creo que eso retrata enteramente a una clase política, en realidad a una casta política que vive tan alejada de la circunstancia de los españoles de a pie, que solo piensa en lo mismo que la señora Belarmina probablemente, en ese contubernio que entre ellos han montado y que se ha apartado por completo de los españoles de a pie. Y esto no es solo una filípica contra los políticos, porque los políticos hay de todo como en todas partes. No, esto es un síntoma. Es un síntoma de un problema muchísimo mayor. Es el síntoma de una sociedad, rectifico, de una nación que ha dejado de funcionar, que se está rompiendo por todas partes. Y la gente mirando a Trump. Pero es España lo que se está rompiendo, con la aquiescencia de buena parte de quienes deberían oponerse y, por supuesto, con la participación activa de la mayor parte de los poderes vigentes. Económicos también, señor Garamendi. Económicos también, y de los eclesiásticos ni hablemos. Estamos con un problema morrocotudo encima. No es solo Belarmina, no es solo la delegada del Gobierno en Valencia, no es solo... No, es el país. Os están robando el país, a todos, y no os estáis dando cuenta. Bueno, ustedes sí, nosotros también, y eso lo vamos a contar. Bueno, hoy es martes, nosotros casarnos no, pero embarcarnos, ya sabe usted, vamos, hasta donde haga falta. Titulares. Mire, hablando del asunto de España y el abismo, es que es justo el título del informe NEOS último que acaban de sacar, 30 y tantas páginas, muy pedagógicas, por cierto, haciendo una cosa muy importante, que es no solo el diagnóstico de lo que nos está pasando, muy bien trazado, por cierto, sino además una vía de soluciones. ¿Por dónde habría que empezar para reconstruir esto? Bueno, lo anunciábamos ayer, hoy está con nosotros efectivamente Jaime Mayor Oreja y buena parte del programa vamos a dedicarla a conversar con él sobre cómo carajo salimos del abismo. Dentro de esas cosas que están pasando, una de ellas, importantísima, es la desconstrucción cultural del país. Desconstrucción cultural que tiene mucho que ver con la afluencia masiva de población extranjera a la que nadie le pide siquiera, en fin, que adapte un poco a sus prácticas, ¿no? En Roquetas de Mar ha habido un caso terrorífico de un bebé muerto por sus padres de Mali, por practicarle una circuncisión. Viene a sumarse a todas las denuncias desde hace meses de mutilaciones genitales femeninas en España que al parecer nadie parece, en fin, nadie está dispuesto a perseguir ni a interrumpir, pero esto es ¿de verdad hay que soportar esto? Bueno, vamos a debatir sobre el asunto porque va mucho más allá de unos casos aislados. Estamos asistiendo a la renuncia de un país a mantener su identidad cultural para incorporar otras absolutamente lesivas. Hablando de costumbres lesivas, atentos a la última propuesta de Bildu para San Fermín. Ni toros, ni por supuesto encierros, ni siquiera santos.
O sea, van a hacer una, pues no, me imagino que se quedará a Lorenchero o algo allí a bailar, no lo sé, pero ¿sabe usted cuál es el problema? Que Bildu se está quedando con Navarra. Claro. Y esta gente va por todas, que es a reconstruir su patria vasca, que antaño nos imaginábamos con un montón de señores con el cráneo triangular, ¿verdad?, según los típicos cánones genéticos, y chapela muy ancha, tocando el chistu, pero que ahora va tomando el aspecto de una sociedad multicultural muy, por cierto, fundamentalmente musulmana, donde Bildu, eso sí, va a tener el poder. ¿Y qué es lo que nos propone? Pues eso. Ni toros, ni encierros, ni santos, no sé cómo llamar al camarada Fermín, y luego en el Congreso, iniciativa legislativa popular para prohibir los toros, claro. Vamos a hablar de la cuestión. Y del asunto de la llamada Dana, que mucha gente dice, ¿por qué ponen Dana? Que, bueno, pues ponemos Dana para que todo el mundo lo entienda. ¿Qué quiere usted que ponga? Riada. Es que se nos va además de caja de titular. La Dana. Bueno, la contradicción ante el juzgado de la delegada del Gobierno en Valencia es muy importante porque demuestra muchísimas cosas. Y demuestra fundamentalmente que todo falló. Pero todo falló. Tenemos un Estado que no funciona, quizá porque tenemos una nación que no existe. Pero esto hay que contarlo. Y hay que empezar a pedir responsabilidades, claro, empezando por la Confederación Hidrográfica del Júcar, principal responsable de que nadie advirtiera nada sobre el barranco del Pollo. Lo veremos. ¿Y no vamos a hablar de Carlos Cuerpo, que se va a Estados Unidos? Pues mire, ¿qué quiere usted que le diga? No, porque esto es un paripé todo el tiempo. Al final aquí vamos a hacer lo que nos mande Bruselas. O sea que... o Pekín. Bueno, no lo sé. Veremos todo esto en compañía de quién, de nuestros contertulios de esta noche, don Pedro Luis Pedrosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues yo encantado de verte, como siempre. No, pues igual por acá. Veía esta mañana en un Twitter dos cositas, ¿no? El diario.es, es que se llama el de Ignacio Preescolar. Publicaba una noticia donde salía la señora Silvia Ixaurrondo diciendo que algunos periodistas hayan pervertido la profesión no quiere decir que la misma no sea necesaria. ¿A qué profesión se refería? A la profesión del periodismo. No está nada claro, que de verdad. O sea, tú, la abanderada de la propaganda del poder, hablar de que otros pervierten la profesión con 4. Tú me entiendes, ¿no? Y en paralelo veía, pues, oye, pues yo tengo gente en la casa, entonces yo sí me paso, me doy una vueltica por la 1, por el 5, por todas las tertulias. A este infame personaje llamado Carlos Cue, o Cue me te llames, tratando de, o sea, un ataque constante a Amazon y a que no, que la culpa es de ellos, que la culpa es de ellos, que la culpa es de ellos. O sea, entrevistaron a la alcaldesa de Paiporta, por cierto, que debe ser socialista ella. Sí, eso es. Vale, claro, porque a otro no lo entrevistan. O sea, yo al verla nada más, mi mamá decía, pobre señora, y yo, no, pobre señora, que la parió. Pero bueno, justificando lo injustificable. Así que cuando se miren al espejo, vean que son ustedes quienes pervierten la profesión. Yo deberías abandonar esas prácticas, Pedro Luis, son terribles para la salud. Vas a acabar con el hígado así, de verdad. O sea, haz otra cosa. Hay que hacerlo, hay que ver qué hacen. Pedro Luis Pedrosa, bienvenido, buenas noches. Don Alex Lajain, ¿cómo estás? Muy a gusto de estar nuevamente en buena compañía aquí, en esta cadena, que es de las pocas que informan de lo que no informa nadie. Exactamente. Y cogiendo el hilo de Pedro, solamente decir para empezar que yo ya llevo meses clamando y diciendo que de todos los que tienen que dimitir por el asunto de la riada por gota fría de Valencia, el último, que también, pero el último, es Mazón. Por tonto. Por tonto. Fundamentalmente. Pero el último de la lista. Y el primero es Sánchez. El primero. Por cierto, a propósito de esto que está contando Alex, sabemos que las acusaciones populares en Catarroja, y hasta aquí podemos leer, ya la semana que viene nos contarán ellos con más detalle, tienen claro a por quién van. No diré Pedro Sánchez específicamente, pero es desde luego la Administración General del Estado, porque por ley es la que tenía que haber intervenido, y eso se sustanciará, en fin, cuando se sustancie, ¿no?
Oye, antes de pasar al siguiente invitado, Alex, el lobo terrible ese, ¿qué es? Esa cosa blanca que dice que han reinventado. Bueno, en periodismo no, en el mundo empresarial hay una cosa que se llama marketing y es vender productos. La empresa que ha hecho este híbrido experimental tiene muchos inversores que tienen que seguir sosteniendo económicamente la empresa, que es Colossal Bioscience. Y entonces Se llama Colossal Bioscience. Sí. Y es una empresa dedicada Qué miedo. a, ellos dicen, a la desextinción de especies. ¿Ya? ¿Vale? Bueno, os tengo que decir, por si no lo sabéis, que cuando una especie se extingue, ni Dios la vuelve a revivir. O sea, se extingue, punto. Pero están intentando resucitar al tilacino, que es el lobo marsupial, al dodo, al mamut lanudo, etcétera. Y andan ahí, ¿no? Con el ADN. Claro, son ADNs muy antiguos que no sirven. Entonces han hecho un híbrido, han sacado con la tecnología CRISPR, han cortado una serie de genes y los han introducido en un lobo gris. Y luego ese lobo gris han metido el embrión en una perra que lo ha gestado, ¿no? Entonces ha salido un lobo más grande de lo normal, 20 kilos más grande y tal, pero no es un lobo terrible. 20 kilos más grande, eso no es respetable, ¿eh? Sí, me sí, parece peludo, un lobo de esos de blanco, Juego de Tronos. nadie sabe de qué color era el lobo terrible, el Canis dirus, Claro. nadie sabe. Pero bueno, lo están vendiendo como desextinción cuando el término correcto es hibridaje. Pero eso vende más. Pero esta empresa, me imagino que no ganará dinero con eso, llenando el mundo de lobos para que la gente los críe en casa. La función, evidentemente, no es repoblar, entiendo yo, no es repoblar el planeta de unos animales extintos cuyo hábitat desapareció hace miles de años, ¿no? Porque estos son carne de zoo. Sino que supongo que estas tecnologías ayudarán en otros procesos e investigaciones de cara a los humanos. ¿Sabes? No creo que sea específicamente traer al dodo de vuelta, al mamut y tal. Alex, bienvenido. Buenas noches. Bien hallado. Que sepa usted que hay un mercado ya que funciona de gente que clona a su caballo para cuando se muere tener otro que es exactamente el mismo caballo. No, que la gente está muy mal de la cabeza, ¿eh? En fin, bueno. Se me están ocurriendo un montón de posibles, ¿cómo lo has llamado? Desextinciones de personajes históricos, que sería una risa esto. Bueno, en fin. Doña Irene González, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, en este martes santo, preparada ya para los días que quedan de la Semana Santa, que es la época más importante para los católicos, que por cierto el presidente ni nadie del gobierno ha felicitado la Semana Santa. No porque nosotros lo necesitemos, pero esta Semana Santa son los días más importantes para una comunidad muy numerosa y mayoritaria en este país, a los que siempre nos ignoran, pero bueno. Pues efectivamente. Por si usted se lo ha perdido, que ya me extrañaría, pero bueno, hay que leer esto, que es el Salvar Europa de Irene González, que está circulando en Ciudadela, editado, que está circulando una barbaridad con críticas. Segunda edición ya. Segunda edición ya, bueno, una maravilla, y que es un libro que hay que leer, ¿eh? Es un libro que hay que leer y que además está, por lo que uno va capturando por ahí, está funcionando muy bien entre todo tipo de público. Y eso es una gran cosa porque objetivamente toca asuntos cruciales de la situación en la que estamos viviendo ahora, año 2025. Y es absolutamente fundamental. Salvar Europa de Irene González. Y encima te vas a Sant Jordi allí a firmar. Sí, voy a estar la semana que viene en Cataluña firmando el día de Sant Jordi. Así que muy contenta, muy bien. El libro va por su segunda edición y, como tú bien dices, a gente de todas las edades, incluso de distintos espectros políticos, o gente que no vive alejada de lo que es la política, ve que sí que este país está en una situación límite y entonces les está gustando, interesando bastante este tema, porque la destrucción ya no se puede ocultar. Entonces, ya la gente que no está, digamos, politizada se acerca a interesarse por cómo podemos salvar esta situación de destrucción. De aquí que está pasando. Enhorabuena, Pues, ¿no? Y hemos de volver a hacer un programa solo sobre este asunto. Es que es el asunto, evidentemente. Es el asunto. Es el asunto y permite entender cosas, entender mejor cosas que pasan, por ejemplo, aquí. Si usted se pregunta alguna vez cómo es posible que en España esté pasando esto que está pasando y a nadie le importe, y en Bruselas nadie diga nada, ni los financieros, ni el IBEX, ni no sé qué. Bueno, es que nuestro proceso
está dentro de otro más grande que, por así decir, amortigua los efectos. Y a nosotros nos atonta. Y a los poderes que eventualmente podrían reaccionar también, porque están en otras cosas. Y aquí, mientras tanto, nos pudrimos. Eso es. Es que hay un proceso de destrucción de España que lleva un tiempo, pero ahora se está, digamos, solapando con el proceso de destrucción globalista que afecta de forma mayoritaria pues a Europa. Pero efectivamente España tiene un proceso de destrucción en clave propia que a día de hoy ya ha mutado una vez que el sistema ha llegado ya a su colapso y ya no se puede entender lo que sucede ahora en España si no se conecta con lo que está sucediendo fuera de ella, ¿no? Entonces La palabra es proceso, Irene, muchísimas gracias. La palabra es proceso y eso nos lleva al cuarto invitado y primer tema de la noche, que es precisamente eso, un proceso de destrucción, aquí lo hemos llamado de desconstrucción, etcétera. A usted no lo sorprenderá, lo hemos contado 1000 veces. A Juan Carlos Campos se le fue la boca cuando era ministro de Justicia y lo dejó claro. Estamos en crisis constituyente. Usted se ve, ¿pero qué crisis? ¿Se habrá equivocado? No, él no se había equivocado, era usted el que estaba equivocado. Y ese proceso hay alguien que viene describiéndolo desde hace mucho tiempo. Y ahora acaban de sacar informe. NEOS acaba de sacar un informe precisamente sobre eso. España del abismo se llama y me ha llamado la atención que subrayara Irene el término proceso, porque el informe NEOS, este último, que son 30 y tantas páginas, subraya precisamente eso. Es un proceso y hay que entenderlo como un proceso. Uno de los mayores logros de este informe, desde mi punto de vista, aparte de lo pedagógico, de la redacción y tal, es que muestra gráficamente el proceso, con un cronograma, con fechas, lo que pasó en cada momento. Jaime Mayoreja, muy buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado. Un proceso, efectivamente. Bueno, es que el error es solamente limitarnos a los hechos aislados. Hay que entender el proceso de destrucción de la nación, de destrucción del Estado de Derecho, que viene sufriendo España desde el año 2004. El atentado del 11M cambia la historia de España, rompe la historia de España. Y eso se ha producido a partir del momento en el que, en el año 2001, la izquierda no acepta la mayoría absoluta del Partido Popular y cambia de actitud sustancialmente. Entonces, a partir del 2004 se abre un proceso y en el 2018 ese Frente Popular que se ha estado trabajando fundamentalmente llega al gobierno. Eso acelera la presencia de Sánchez, todo ese proceso destructivo. Entonces, lo que está pasando tiene dos razones de agravamiento. En primero, el proceso en sí mismo es un proceso de ruptura. Antes había estado presidido por la reforma, pero la ruptura en un momento determinado llega a España. Y la ruptura no tiene límites, ni morales, ni éticos, ni democráticos, ni legales. Y lo que se está produciendo simplemente es un agravamiento porque la ruptura es exactamente esto, la polarización de los españoles, el odio entre los españoles, lo que significa una nueva antropología sustitutiva de la antropología cristiana. Es todo un proceso. Y el segundo agravamiento, y termino, es que los acontecimientos internacionales le sirven de pretexto al presidente del gobierno para esconder el proyecto de ruptura interna de nación que vive España. Y de pronto se abraza a Zelensky, y de pronto se va a China, y de pronto se hace el anti-Trump por esencia en Occidente. Pero eso le sirve para enmascarar el proceso letal que vive España. Entonces, yo siempre digo, en la Guerra Civil Española y en la Guerra Mundial, la prioridad de los españoles era haber evitado la guerra civil. Pues ahora tampoco podemos enmascararnos en lo que pasa a nivel internacional estrictamente. Tenemos que saber que nuestra nación está, no digo está al borde del abismo, está en el abismo. El diagnóstico general, usted no lo sorprenderá cuando lo lea, porque lo he oído ya, pero hay que seguir leyéndolo para no perder el hilo. Porque es verdad que continuamente aparecen argumentos de carácter... es un poco como contramedidas narcóticas, ¿no? Es decir, Bruselas lo parará. No, pero esto no se puede hacer porque es ilegal. Todo eso es mentira. O sea, me da la impresión de que son argumentos que la gente opone para no tener que mirar al monstruo de frente, ¿no? Y ver lo no, es que la solución es un rearme moral. Ahora hablamos del rearme armamentístico y militar, y casi con seguridad Europa tiene que plantearse una cultura de seguridad y defensa, porque Europa era la Europa de las ocurrencias. Lo dijo así Dalmacio Negro. Y el problema está en que en estos momentos, sin embargo, eso a veces enmascara lo que significa el proceso de destrucción interna de la nación.
Y esa es la razón, es una toma de conciencia. Entonces, esto es un rearme moral, hay que volver a abrazar el concepto esencial de España, hay que abrazar esencialmente todo lo que significa una antropología cristiana, que es la que ha caracterizado nuestra nación durante siglos. Este es todo el proceso y hace falta una movilización. Yo viví la movilización del 97, es decir, el acontecimiento tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, después de la liberación de Ortega Lara por parte de la Guardia Civil. Bueno, la situación de ahora es mucho más grave en términos de nación que aquella, pero aquella movilizó una sociedad. Una generación entera se lanzó a la calle, las manos blancas. Ahora hay muchas más razones para la movilización, hay muchas más razones para la inquietud. El agravamiento del proceso de ruptura como un elemento sustitutivo de la reconciliación entre españoles ya está, ya ha llegado, la ruptura ha llegado. Y por eso a veces uno se pregunta por qué está tan sedada nuestra sociedad, por qué a veces está tan dormida, por qué hay esa incapacidad de reacción como la tuvimos en el año 97. Ahora, hay que pensar, claro, al frente de este proyecto está un gobierno y eso dificulta la movilización. ¿Por qué está tan sedada la sociedad? Pues porque Sylvie Chourrondo está traicionando a la profesión, por ejemplo. Irene González, Pedro, Alex. Yo le quería comentar a don Jaime que bueno, lo que ha estado mencionando recoge algunas de las cosas o planteamientos de base del libro que he escrito de Salvar Europa, el que yo hablo que estamos ante una guerra espiritual y que precisamente lo que necesitamos ahora es un rearme espiritual, una vuelta, digamos, a unas virtudes cristianas, porque somos una sociedad a la que se le ha borrado toda identidad. Dalmacio Negro iba a haber escrito el prólogo de mi libro, pero falleció en ello, o sea que... Pero bueno, y hay una de las cosas que después de haber estado hojeando el informe, hay dos cosas, y es que yo siempre a usted le he escuchado los diagnósticos de España que hace muy acertados. Lo que sucede es que ya hace años el proceso de ruptura, a mi juicio, ya se ha llevado a cabo. Entonces, efectivamente, en el año 2004, España, o los defectos con los que se había construido en nuestra democracia constitucional, que tenía defectos de estructura, bueno, pues mantenía, digamos, la casa, hubiese necesitado reformas que no se hicieron durante muchos años, y ya cuando llega el 2004 es el inicio abierto de un proceso de ruptura, como usted bien dice, por parte de los enemigos internos de España. Lo que sucede es que en el año 2017, con todo lo que sucede en Cataluña, el sistema ya implosiona y ve que esto no es viable pararlo con una movilización como pasó, por ejemplo, en Cataluña el 8 de octubre. ¿Por qué? Porque las instituciones, todas están tanto en el golpe como en la ruptura de España. Y el año 2020, con la pandemia, lo que hace es fortalecer ya la nueva era de poder por parte de un Pedro Sánchez que tiene el apoyo por otros organismos institucionales, como pueda ser la Unión Europea, y en eso estamos. O sea, y hay una de las cosas que yo creo que se olvida un poco con lo del tema de la movilización, que yo creo que una manifestación a estas alturas no solucionaría nada. Nada, o sea, saldría la gente, aunque saliesen 3 millones de personas a la calle, el gobierno le daría exactamente igual. El sistema, el gobierno está totalmente de espaldas a los ciudadanos, con lo cual lo que hay que hacer es, bueno, pues ganar unas elecciones y estar en el gobierno. Pero no hay que olvidar los años de Mariano Rajoy. Los años de Mariano Rajoy, durante su presidencia, se dio precisamente el golpe final al sistema en el año 2017, sirvieron para consolidar ese proceso de ruptura. Ese proceso se podría haber revertido a tiempo o en gran medida cuando llegó al poder, si se hubiese revertido algo. No se hizo durante 2 legislaturas. Entonces, claro, ahora hay mucha gente que está, digamos, que prefiere vivir en una ficción de que aquí no pasa nada, de que van a ir a unas elecciones y que si gana el Partido Popular algo va a cambiar, cuando hay otros que ya hemos visto, que dices, han estado 8 años con una mayoría absoluta que jamás en la vida, y lo que hemos hecho ha sido avanzar en el proceso de ruptura.
Entonces, lo que hay un poco es un desengaño, ya no solo generacional, sino por parte de las personas que hemos creído que esto se podía solucionar con una protesta o con algún tipo de acuerdo, pero el problema es que, o a mi juicio, o a mi humilde opinión, es que en el proceso de ruptura de España no solamente está el Frente Popular, sino que ese proceso de ruptura, si se mantiene la ficción de que aquí no pasa nada, también se beneficia, por ejemplo, el Partido Popular actualmente. Dime. O sea, yo creo que lo que llamo proceso es una asociación de dos deslealtades. La deslealtad del movimiento nacionalista, que es histórica, es recurrente, es permanente, y es evidente que busca unos a cámara lenta, otros a cámara rápida la destrucción de España. Eso tiene unos hitos y tiene los acuerdos de Estella el año 98, el Tinel, el Pacto de Perpiñán, pero fundamentalmente lo que agravó la situación es que en un momento determinado, a partir del 2004 esencialmente, la izquierda se asocia al movimiento nacionalista. Y entonces es una deslealtad sobrevenida. Pasó lo mismo en la Segunda República. A partir de la victoria de las derechas el año 33 hubo una revolución. Y esa revolución lo que hizo fue definitivamente llevarnos al Frente Popular del año 35 y significó la guerra. Bueno, entonces lo que pasa es que eso es las dos deslealtades que hoy están en el gobierno. Ahora, además, hay una cierta incomparecencia cultural. Es decir, hay quien no ha querido diagnosticar este proceso. Y seguramente en el momento en el que hubiese ganado Mariano Rajoy, lo primero que había que haber hecho es denunciar el proceso que ya estaba en marcha desde el 2004. Pero no se hizo. En la izquierda los proyectos tienen más fuerza porque son de ruptura, se basan en el odio, en el rencor. Y ese odio y ese rencor y esa ruptura pueden sobre la verdad. Y en la derecha en general la comodidad puede sobre la verdad. Es más cómodo mirar para otro lado, como si no existiera lo que ya era una realidad desde 2004. Entonces, claro, al final hay un principal responsable, es decir, al final es el proyecto Zapatero, es el proyecto Sánchez, es el capitán general de la ruptura, que Quezeta, se alinean y luego evidentemente hay una cierta incomparecencia cultural o una falta de denuncia y una falta de diagnóstico. Y cuando no hay diagnóstico, lo que hay fundamentalmente, si no hay diagnóstico, hay palos de ciego. Y se hacen pequeñas cosas, pero no se afronta el proceso histórico-cultural que vive España desde el 2004. Claro, es Por que... eso, la publicidad, por eso precisamente un capítulo importante de este informe NEOS, cuya portada vamos a repetir ahora, es no solo el diagnóstico, sino también los errores de diagnóstico. Es decir, y está muy bien visto, porque hay mucha gente que efectivamente prefiere apartar la cabeza para no ver el cuchillo que la va a decapitar. En fin, vámonos a la publicidad. Me ha recordado esto, un artículo que, perdón por la autocita, ya es que uno se hace mayor y son estas cosas. Me acuerdo que a los pocos meses de ganar Rajoy las elecciones y viendo por dónde iba la cosa, publiqué un artículo que era algo así como salvar al sistema sacrificando a la nación. Es lo que hizo Rajoy. Es tal cual. Bueno, Publi, vamos a seguir esta conversación todavía un ratito, pero la Publi hay que irse ya. Antes tengo que recordarle, y por cierto, abrazos, porque igual tiene que haber pasado por aquí, pero esta semana ha sido muy complicada, a los compañeros de Comunidad Solar, que como usted sabe es la propuesta de Comunidad Solar y de esta casa para que usted, ciudadano de a pie, incluso si no tiene placas en su casa, pueda beneficiarse de las ventajas que ofrece las energías renovables. Que al final la cuestión es esta, que no se quede solo en negocios de Iberdrola, ¿verdad?, sino que usted pueda también tener una vida más cómoda, por lo menos un poco menos cara, gracias a las energías renovables. El autoconsumo remoto de Comunidad Solar, lo que ellos inventaron es precisamente eso. Usted deja de pagar por energía como si fuera un alquiler y se convierte en dueño de su electricidad. Deja de ser solo un consumidor para convertirse también en productor. ¿Cómo? Pues entrando en esas plantas que tiene, o esa hidroeléctrica que tiene Comunidad Solar. Y ahí da igual que viva usted en un piso, en un bloque de pisos, que tenga usted placa, da lo mismo. Porque el autoconsumo remoto, como su propio nombre indica, es remoto. Y esta es la gran ventaja de la cuestión. Ahora estamos con el Parque Solar de Puebla del Príncipe, para que tenga usted energía limpia y ahorro real. Por cierto, que con los acumuladores de ellos, además, puede usted tirar de ahí justo cuando más cara es la factura, en esas horas, ¿verdad?, terroríficas en las que enciendes la luz y se te caen los dedos. Esa, justo ahí, usted puede tirar de la renovable. ¿Cómo?
Comunidad Solar. Escriba, entre en la web, llame por teléfono, pregunte lo que quiera, son amabilísimos, porque además esta gente nació precisamente para hacerle a usted la vida más fácil, para que sea usted un comunero, que es como ellos llaman a sus clientes. Así que 980 28 12. Vámonos a la publicidad y a la vuelta seguimos conversando con Jaime Mayor Oreja sobre España en el abismo y cómo sacarla de ahí, que esta es la cuestión. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta hablando de Dalmacio Negro, porque resulta que es que era amigo de todos. Fue mi director de tesis sobre Ernst Jünger, Dalmacio Negro. Claro. Yo lo leí estando en Venezuela, Derecho de Rebelión a la Dalmacio Negro Tiranía. Pavón, en fin, con todo el cariño de todos los que le conocimos, discípulos o no, porque era un tipo que se hacía querer, de puro bueno que era. Bueno, estamos conversando con Jaime Mayor Oreja sobre el último informe NEOS, España en el abismo, y ahora entramos en y es muy importante plantearlo por ahí en el rescate. El diagnóstico, usted, aquí siempre que Jaime ha hablado, lo hemos traído para que lo contara, así que usted lo conoce bien. Y además, con especial valor, porque efectivamente es el diagnóstico que no ha querido reconocer la gente que piensa que aún puede vivir del sistema vigente. Pero había que contarlo, os estáis equivocando, y efectivamente al abismo han acabado. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pedro Luis Pedrosa. Don Jaime, usted ubica el inicio o pone como parteaguas del proceso de ruptura el año 2004. Pero yo considero que el político más exitoso de España es un señor que se llama Alfonso Guerra, que dijo, a España no la va a conocer ni la madre que la parió. Y pues bueno, pues eso, ¿no? Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. No se inicia ese proceso antes. O sea, no hay una intención exprofesa de la izquierda, desde el propio Felipe González, de ir destruyendo la identidad que había quedado en España en el posfranquismo, de esa sociedad cohesionada, pujante, católica. No había ya un vamos a acabar con esto para que no lo conozca ni la madre que la parió. Es una pregunta interesante, porque hay parte del informe efectivamente que se retrotrae a Julián Marías y sus primeros textos sobre el asunto. Y de César Alonso los Ríos. Eso es. No, vamos a ver, los errores es muy fácil a toro pasado ver los errores que se cometieron. El primer grave error es que en el año 77, 78, cuando se negocia la Constitución, es verdad que en aquel momento se da todo el poder al PNV y a Convergencia y Unió. Pero también hay que ponerse en el lugar en el que vivíamos aquellos años. Yo estaba en el País Vasco, estábamos en los años de plomo. ETA era una organización implacable y tenía todo el poder. Y parecía que era imbatible. Y entonces se creyó que dando el poder al PNV y a Convergencia y Unió sin contrapartidas de lealtad, no era posible la democracia. Y al final se cometió el error, por ingenuidad o por necesidad, de dar todo el poder al Partido Nacionalista Vasco y a Convergencia y Unió. Parecía que era la única manera de combatir a ETA, porque en aquellos años teníamos 100 muertos al año. El año 80, 100 muertos al año. Y es cuando además, por cierto, ETA decide matar a los que éramos miembros de la Unión de Centro Democrática. Y en aquel momento, ahora es muy fácil criticarlo, se cometió la ingenuidad, porque ante la máxima lealtad, digamos, de los partidos constitucionalistas se unió la total deslealtad de los partidos nacionalistas vascos, que 10 años después llevaron la autodeterminación al Parlamento Vasco y al Parlamento Catalán como un hito del proceso. Bien, pero yo creo de verdad que el proceso se inicia cuando el PP obtiene mayoría absoluta el año 2001. Se ha aceptado la mayoría del 1996 y la izquierda necesita cambiar, necesita movilizarse. Llega el chapapote, llega la guerra de Irak, se produce la gran movilización y llega el 2004. Y a partir de ese momento realmente es cuando el proceso toma cuerpo y cuando realmente el proceso polariza a los españoles. Y cuando en aquel, incluso el asalto a las sedes del PP, ya se polariza una sociedad como la española. Ahora, antes, pues claro que hay responsabilidades de todos, pero evidentemente también no hay que olvidar que cuando se obtiene mayoría absoluta hay un libro que escribe Felipe González con Juan Luis Cebrián, en el que plantea ya la necesidad de hacer otra transformación, otra transición de la democracia española.
Eso es así. Hay un artículo celebérrimo de Juan Luis Cebrián, que por cierto nos ve y desde aquí le mandamos un saludo, arrepentidos los quiere Dios, en fin, que es el discurso del método después de las elecciones autonómicas, Sí. aquellas en las que vuestro proyecto no sale. Bueno, no y sale la porque reacción de la además... izquierda es, no, hay que apartarse lo más posible del PP. Es que es el propio Felipe González que 2 días antes del mitin final de campaña electoral en Portugalete le dice a Nicolás Redondo: te estás equivocando, porque ellos no querían que se volviera a producir una mayoría absoluta del PP, y evidentemente en ese sentido ellos, a través de Juan Luis Cebrián, que yo también tengo una buena relación con él, pero aquel discurso del método es el final de Nicolás Redondo, de la política activa. Esa es la realidad. Ahora, todo se acelera con el 2004. Es cuando realmente las conversaciones que han tenido Otegi con Eguiguren preparando ese nuevo escenario, deciden que ETA no es su adversario, que es su principal aliado, y que ya no es tanto la alternancia de la derecha y de la izquierda, sino esencialmente hay que ir construyendo un frente donde se sume la deslealtad del nacionalismo con esta nueva deslealtad sobrevenida de la izquierda. Y eso es el arranque del proceso que hoy estamos viviendo. Luego te voy a contar una historieta personal que es muy ilustrativa sobre ese cambio. Yo entiendo lo que tú dices, es decir, en la cabeza de la izquierda está, bueno, desde el Congreso de Suresnes, el tema de la España confederal, pero el cambio a partir del 2000... con Zapatero, es absolutamente crucial. Estamos pendientes de Alex. Bueno, yo por una cosa de Pedro yo aprendo de los que más sabéis de historia. Yo no soy historiador, soy naturalista nada más. Pero yo creo que se inicia este proceso de ruptura, en mi modesta opinión, mucho antes. Porque no se ha dado en ningún país que yo sepa la situación en la que un bando que pierde una guerra, absolutamente la pierde, luego se hace vencedor de la misma a través de las décadas, simplemente por una política no violenta, sino por una política de socavar los pilares de esa propia sociedad democrática. Y es lo que pasa hoy en día. O sea, hoy en día hay un bando que ganó la guerra, que está lleno de complejos y que lo que más cuida es que le señalen con el dedo y le acusen de... Y otros que han estado trabajando como hormiguitas desde que perdieron esa guerra y mucho más desde que se firmó la Constitución para ser vencedores. Y es lo que pasa aquí, yo creo. También sobre eso hay un párrafo en el informe, efectivamente, sobre la cuestión de la ley de memoria para instrumentalizar. Sí, y luego además hay una cosa importante, es decir, inicialmente se pone en marcha un mal llamado proceso de paz, que es un proyecto de negociación con ETA, de resolución de conflictos. Ese proyecto a mí, me lo ofrece en el año 98, el principal mediador internacional en aquel momento, que es un irlandés, Mitchell. Y entonces cuando yo le pregunto, bueno, usted me dice que este proceso, y hay una cumbre que es la paz, y hay 2 montañeros que son incapaces de llegar a la cumbre de la paz porque se matan uno con el otro. Y entonces él me explica, pues estos son 3 o 4 movimientos, 3 indicaciones de un mediador internacional y llegar a la paz. Y yo le pregunté, pero ¿en la cumbre de la paz con qué nos vamos a encontrar? ¿Con España o con la autodeterminación de los pueblos de España? Y su respuesta para mí fue concluyente: solo habrá paz, lo demás no le puedo contestar, porque no sabemos en qué va a tener. ¿Qué sucedió? Que todo el socialismo lo que hizo fue llevar adelante el proceso, el mal llamado proceso de paz. Y es evidente que el ejecutor material fue Zapatero, pero el ministro de Interior era Rubalcaba. Ellos creían, algunos de ellos, que ese proceso era inocuo y que iba a terminar con ETA y eso iba a dar simplemente una satisfacción al conjunto de los españoles. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque evidentemente ETA ha sido el gran beneficiado de ese mal llamado proceso de paz, de esa negociación, porque se deslegitimó y ahora están a punto ya de gobernar Navarra y País Vasco. Ya han ganado, están ganando, pero todavía no quieren el poder, necesitan tiempo para alcanzar el poder, pero ya tienen los números. Eso es la consecuencia de un mal llamado proceso de paz. Irene, que se había quedado pendiente de una cosa. Hay una cosa que ha mencionado Pedro que creo que es importante para entender todo este proceso, que efectivamente no empieza en el 2004. Precisamente Dalmacio Negro, yo escribí con él en un libro, participé con él, un capítulo sobre diagnósticos de España, y en este, que yo escribí el epílogo, el asesinato de España,
no es tanto un proceso de que hay unos que lo abandonan, que no aparecen. Para llegar al 2004, es necesario tener una Constitución que ella misma, en su articulado, permite la anexión de Navarra al País Vasco en caso de una mayoría que así lo quiera en el Parlamento. Un sistema que durante las décadas previas al 2004 los gobernantes es un sistema débil, con una serie de grietas perfectamente que no pueden hacer prácticamente nada salvo dejarlo en manos de la vía penal terrorista. Pero ahí estamos hablando de que se persiguió a lo mejor a una banda terrorista, se sustituyó la nación por una constitución. Entonces el proceso de destrucción de España en el 2004 ve que ya tiene un terreno perfectamente abonado durante unas décadas donde la nación ya no está ni se la espera, solamente hay unas consignas que reclaman una defensa de una Constitución que precisamente les protege a ellos. Esa Constitución ha establecido un debilitamiento de la nación, del Estado, y ha facilitado pues, el desmembramiento del Estado a través de comunidades autónomas, especialmente dando todos los privilegios del mundo a la comunidad vasca, a Cataluña y a Navarra. Entonces, es una Constitución que parte de las premisas precisamente de los enemigos de España. Entonces, independientemente de lo que sucediese en un momento determinado, como fue el momento de aprobar la Constitución española, que lo que usted ha comentado, pues es así, es pues un momento delicado y uno puede entender que se lleguen a ciertas cosas, pero es que no se hizo nada luego, en los años posteriores, para protegerlo desde el Partido Socialista, ni se planteó nada desde la derecha. O sea, la defensa de la nación no estaba en ningún momento. Lo que se defendía era el Estado de Derecho, se defendía una Constitución. Entonces, cuando llega Zapatero en el 2004, es un barbecho nacional que ve que sí que ya puede él avanzar en el proyecto, que no le quito ni una coma del proyecto. No, yo no quito, es decir, es evidente que es como la República Española, ya había una primera inicial responsabilidad del Partido Socialista el año 31, pero realmente el agravamiento se produce cuando las derechas ganan el 33 y hay una reacción. Es decir, el año 96, con esta Constitución, se supo combatir a ETA. Y se hizo desde el Estado de Derecho y desde la nación. Y hubo fundamentalmente movilizaciones esencialmente fundamentadas en la nación. La culpa no la tiene la Constitución española, la culpa está en la deslealtad hacia la Constitución española, hacia el espíritu de reforma, que era un espíritu de reconciliación. Pero el arranque, esa es mi opinión y difiere de algunos, no es la Constitución, es precisamente la tergiversación y la traición a un significado de reforma y de reconciliación que han sido sustituidos por la ruptura y la destrucción de la nación directa y abiertamente. Antes hubo sus cosas, sus más y sus menos y sus lagunas, como toda Constitución. Ni siquiera en Europa tenemos una Constitución. Pero en la Constitución sí se recoge la anexión de Navarra. Y así nació Unión del Pueblo Navarro. Unión del Pueblo Navarro fue fundamentalmente una respuesta a la disposición transitoria que había pactado Adolfo Suárez con el Partido Nacionalista Vasco, y hubo una reacción y UPN salió y nació ese partido. Pero, y dices, se tenía que haber evitado, posiblemente es verdad, se tenía que haber evitado, pero yo vuelvo a decir, coloquémonos en los años 80. Y en los años 80 ETA era una organización invencible, imbatible, porque lo dominaba todo. Bueno, pero sin embargo en el año 96 se supo combatir el fenómeno terrorista. No se aceptó ningún diálogo con el PNV sobre esa materia. Yo pacté con el PNV el acuerdo del 96 sobre la ampliación de la capacidad normativa del concierto económico en impuestos indirectos. Queda una pregunta fundamental, porque llevamos no sé cuánto tiempo y es inevitable, y yo de aquí quiero salir como sea, mirando el fondo del abismo, pues ya lo conocemos. Vamos a salir fuera, estamos en el brocal, con el cable. Yo quería haber despedido a Jaime ahora antes de la publi, pero hay que hacerla, o sea que se va a quedar aquí, pero por su culpa. Bueno, y por culpa de Irene también. Vamos a la publicidad y a la vuelta contestamos a esa pregunta, que es ¿cómo carajo salimos de aquí? Porque ahora la situación es que efectivamente, usted imagínese, ¿verdad? El pozo, ¿verdad? El brocal, conocemos bien del abismo, y usted está ahí sentado en el pozalico,
y alguien a punto de soltar la cuerda. Publicidad y a la vuelta a la solución. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Estamos de vuelta y vamos a concluir, y le recuerdo, informe NEOS. Jaime Mayor Oreja nos ha hecho el honor de venir al Gato al Agua a presentarlo. Son 38 páginas, está francamente... 38, ¿no? Yo creo que sí. Creo que son 38. Está muy bien, vamos a ver la portada ahora mismo. Además es muy pedagógico, el sistema este de exposición de conceptos, desarrollo de conceptos, conclusión sobre los conceptos, está muy bien para que a todo el mundo le quede claro. Contra lo que pueda parecer, no es solo un me cachis que mal está todo, porque el diagnóstico es muy bueno y es muy profundo. Y luego está la otra parte, es decir, cómo salimos de aquí. Voy a ser malvado, la impresión que me da muchas veces leyéndolo es que está escrito para que la gente del PP que no quiere ver esto lo vea aunque no quiera. Porque según lo vas leyendo tienes continuamente esa impresión, porque al margen de, digamos, quienes formaban parte del sistema y se obstinan en no reconocer que se ha roto, ¿verdad? Lo que se cuenta ahí son evidencias. Ahora la cuestión es cómo empezamos, es decir, ¿desde dónde? Mira, no aburriéndonos, porque al final yo vengo repitiendo esto desde el 2004. Lo sé. Entonces, ahí está, el rearme moral, es decir, un cierto cambio de actitud personal que es necesario de todos los españoles, no solo de los partidos políticos, que tienen que entender, tienen que tomar conciencia de la gravedad en la que estamos. Y hace falta esencialmente una alternativa, pero una alternativa político y cultural. Hace falta, lo más urgente es desalojar la ruptura y el proyecto de ruptura del gobierno. Y hace falta que los partidos políticos sean capaces de ofrecer una alternativa, pero profunda, no superficial. Y la alternativa político y cultural es la única solución, es decir, es la derrota del Frente Popular en las elecciones. Y añado, van a hacer lo indecible para no perder, lo que no está en los escritos. Es decir, que aquellos que simplemente creen que ya la aritmética electoral da suficiente, se equivocan. Van a hacer lo indecible para no perder, porque lo único que les une hoy al Frente Popular es el poder. Es lo único, lo fundamental. Y entonces yo lo que sí creo es que lo que hace falta es que esa alternativa no se puede improvisar simplemente. El día que haya una aritmética electoral, hagamos la alternativa. No sé cómo lo pueden hacer los líderes de los partidos, pero lo tendrán que hacer, lo tendrán que trabajar. Tendrán que saber al día siguiente, si hay una aritmética electoral, qué se hace para un proyecto de reversión. Porque esto lo que exige, y lo dice el documento, es una reversión. Y hay un decálogo de cosas que hay que revertir. Es un decálogo y que francamente viene que en decir, el fondo lo que se dice es, pues hay que cambiar, todo lo que ha sido un proyecto de ingeniería social, hay que sacarlo. Eso está muy bien porque es la ley electoral. Es un decálogo de rectificación, está francamente. De rectificación es la reversión. Sí. Es rectificación, pero lo que es evidente es que eso exige muchos esfuerzos. Eso no se improvisa de un día para otro. Eso, si hay autenticidad, se tiene que trabajar durante meses. Lo tienen que hacer los que... Yo no soy parte de la alternativa política, yo soy parte de la alternativa cultural, pero necesitan mucho tiempo, hay que dedicar tiempo. Lo que hay que exigirse a los partidos es que, con la discreción que quieran, pero que presenten una alternativa para que cuando gobiernen, si ya hay aritmética electoral, se sepa la dirección. ¿Para qué? ¿Para qué hay un nuevo gobierno? Y eso es lo que de alguna manera viene a decir el final del documento. Esto es lo que tienen ustedes en la web de NEOS. Esta además se puede bajar sin ningún problema. Es decir, sin porque duda. el trabajo de NEOS no es venal, es decir, que ellos van a cobrar por el informe. Entre usted en neos.es, ¿no?
Creo que sí. Y se lo baja. Y de verdad que vale la pena, ¿eh? Está muy, y además para guardarlo. Sobre todo, insisto, la parte final de las rectificaciones, la del programa, sobre lo que hay que trabajar. Y esto viene muy bien para que nos lo vean en este momento en Vox, en el PP y seguramente algunos otros que están pensando, y es que claro, no voy a votar a la derecha siendo tan del PSOE como ha sido toda la vida. Pues tú también, hijo mío, porque el problema ahora mismo no es ya derecha e izquierda, es España o no España, simplemente. Y ahí está ese informe. Jaime, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Gracias esta a noche con todos. nosotros. Gracias, Miguel, Encantado. de verdad. Bueno, España del abismo, a ver si la sacamos. Hoy, cosas que han pasado hoy. Esta mañana declaraba en la Audiencia Nacional Alejo Vidal Quadras por el atentado que sufrió a manos de lo que ya es evidentemente una trama pagada por los servicios secretos iraníes a todas luces, con participación directa de la llamada mocromafia, es decir, la mafia marroquí. Esta mañana hablaba así Alejo Vidal Quadras. Y cada vez los indicios son más claros. Por ejemplo, aparte de la lista en la que yo estaba el número 1, está el hecho de que el sicario que me disparó a mí, Mérez Ayari, que francés de origen tunecino, que es un asesino a sueldo, ¿no? Pues este individuo fue detenido. Está en prisión ahora en Holanda y fue detenido cuando iba a matar a un disidente iraní que vive en Holanda, a un periodista iraní que está allí, que también es un opositor al régimen. Y este Ayari, el que me disparó a mí, lo detuvieron cuando estaba a punto de entrar, forzar la entrada en casa de este periodista para matarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues verde con asas, ¿no? Verde con asas. Es verdad, además él lo dijo desde el primer momento y muchos pensábamos, porque yo también pensaba, esto es una cosa de servicios secretos, hombre, perdóname, Alejo, lo hemos hablado él y yo, o sea, no fallan, y si ve que falla lo remata, pero claro, es que efectivamente era un sicario contratado por, y a partir de aquí todo lo demás. Me parece que mañana, pero yo no tengo la confirmación, a lo mejor desde Control me lo podéis hacer, está Alejo con Alba para contarlo, en Dando Caña. Así que, en todo caso, lo desarrollaremos. Hoy simplemente, bueno, comentar esto que ha pasado, ¿no? Y este incidente. Menos mal que ha sido solo un incidente. Además fue el día de la Almudena y usted sabe lo complicado que es que una bala disparada a la cabeza vaya a pasar justo por esa trayectoria que es la única no letal. Increíble. Es alucinante. Es alucinante, en fin. Y sin más, bueno, usted ya le ve aquí todas las semanas, es decir que... En fin, bueno, que... No, yo solo quería comentar lo sorprendente que no sabes el alivio que es poder contar esta noticia riéndote. Sí. Joder, es que es una cosa, en fin. Pero lo triste es la poca o escasa o precaria cobertura. ¿Te acuerdas los primeros días? Que, así, o sea, un silencio, una cosa... Nadie, bueno, como que hubiese ocurrido con todo... A ver, con todo lo doloroso que es, y no quiero que esto se malinterprete, se le dio más cobertura. Tú lo anunciaste de inmediato, al accidente del helicóptero con los 5 españoles que fallecieron, lamentablemente, 3 de ellos niños allá en Nueva York. Se cubrió eso mucho más que un atentado ocurrido en pleno centro de la capital del reino. Yo me acuerdo que al principio decían que si un atraco, hombre, para robar un reloj a alguien no le pegas un tiro en la cabeza. Y luego algún hijo de puta, porque no tiene otro nombre, salió con la cosa del ajuste de cuentas. A ese le ajustaba yo las cuentas, pero además con garrote. Bill. Bates. No, Bill, que no tiene escapatoria. No, de verdad que... ¿Cómo decía eso de Inchaurrondo? ¿Cómo era? Que hay periodistas que han pervertido la profesión. ¿Qué profesión, Silvia? Ay, qué cojones. Uno de los que sí informó el mismo día de autos fue Iker. Efectivamente. Entonces, ¿te tocó a ti ese día? Me mandó a mí, fíjate, al punto de la calle donde de noche para hacer un directo allí con Carmen. Y, es verdad. Y no fue nadie más, estábamos solos, no había prensa de ningún tipo allí. Y me mandó a mí simplemente por el hecho de que sabía que había coincidido con Alejo alguna vez en esta cadena, en esta mesa. Claro. Esa era la única conexión. Y luego, cuando pudo, lo trajo a plató y lo entrevistó.
Pues, y bueno, y el Telegrama de Julio, que como usted sabe, estuvo, que según nos enterábamos de algo, la primera noticia, como decir, tranquilizadora, la da Julio en su Telegram, claro, Julio Ariza. En fin, qué bien que pueda estar ahí, tan pimpante como lo ve usted aquí toda la noche, peleándose conmigo y viceversa, porque es un tipo de primera. Bueno, vamos a hablar de un asunto crucial, clave. Como usted sabe, en Roquetas moría un bebé por culpa de sus padres. ¿Por qué? Porque le habían practicado una circuncisión. Sus padres eran de Mali. Es una práctica tribal. Es un caso más, pero no es un caso aislado. No es un caso aislado porque se suma a otra montaña de casos en la que tenemos muy particularmente mutilaciones genitales femeninas. Que eso esté pasando en España es una locura. Que lo denuncies y el eco sea puro silencio, es más que una locura, un crimen. Marina Neila nos hace una perspectiva, un breve informe sobre el asunto y ahora lo debatimos. Un bebé ha muerto en Almería tras una circuncisión clandestina. La Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar a 3 personas. Se trata de los 2 padres y el falso médico. Al parecer, la muerte del menor se produjo porque los cortes realizados le provocaron una fuerte hemorragia. La cirugía ilegal, sin medios y sin medidas de higiene necesarias, se realizó con el consentimiento de los padres del menor procedentes de Mali. La circuncisión no está incluida en nuestro sistema sanitario. Por eso, lo más frecuente es que la intervención se la realicen en su país y vuelvan de nuevo a España. Esta práctica la realizan la mayoría de los musulmanes, pero lo cierto es que no es obligatoria, no está ordenada en el Corán, por lo que no hay razón religiosa para hacerla. Este problema de integración cultural en nuestro país se refleja en las cifras. En el último año, el Servicio de Salud de Canarias ha identificado un repunte de 72 nuevos casos de mutilación genital femenina, una violación de derechos humanos dentro de todo el territorio español, que se acentúa con el creciente incremento de la población proveniente de países donde estas prácticas tribales son normales. No se puede negar que existen culturas absolutamente incompatibles y como consecuencia de su política, en España y en Occidente está teniendo lugar una progresiva islamización muy alejada de los valores europeos, que cuestiona la dignidad de la persona, la igualdad entre hombres y mujeres y en absoluto la integración, sino la imposición en muchos casos por medio de la violencia. Y estamos viendo delitos desconocidos hasta ahora en España como los matrimonios forzosos o la mutilación genital femenina. Y no he escuchado a ninguna de las feministas de boquilla que se sienta en el Consejo de Ministros denunciar esto. No ha resultado sencillo, pero finalmente la consellera de Igualdad, la señora Eva Menor, nos ha facilitado algunos datos sobre mutilación genital femenina en Cataluña. En los últimos años se habrían producido 17 casos de niñas salvajemente mutiladas en Cataluña, no en recóndito país extranjero, no, en Cataluña. Queremos saber el destino que aguarda a estas niñas y queremos que los salvajes que ejecutan dichas prácticas sean fulminantemente expulsados de nuestro país. Pese a las denuncias permanentes, estas prácticas ilegales se siguen viendo en España. Más de 3.600 niñas residentes en nuestro país se encuentran en riesgo de sufrir mutilaciones. ¿Qué está pasando aquí? Y que no es una cosa así muy menor. Oye, que en Canarias fue una chica nigeriana la que encabezó la manifestación. Y las feministas de guardia gubernamentales ni caso, porque no son feministas, están en otra guerra. Pero esto es muy importante subrayarlo. Esto no es una práctica musulmana. No, es una práctica tribal africana, no tiene nada que ver con la religión. No hablo de la circuncisión en el caso de los judíos, que es otra historia. Hablo concretamente de los casos que estamos tratando aquí. Y forma parte del repertorio amplísimo de asuntos que trae en este libro Salvar Europa, porque es que precisamente la sustitución cultural, o mejor dicho, no sé muy bien cómo llamarlo, porque sería sustitución si se pusiera en lugar de otra cosa. Pero es que, claro, la de aquí ya la hemos abandonado. Sí, sí, no, totalmente. Pero es que, además, ¿quién piensa que vas a...? Perdón. Sí, perdón. Los padres en este instante acaban, cuando estamos grabando esto, acaban de quedar en libertad. Que claro. Lo sepa usted. Vale, perdón, sigue. No, por supuesto. Es muy gracioso que la gente que está defendiendo la inmigración masiva africana lo hace en base a que vienen aquí buscando una vida mejor. Pero cuando estamos denunciando prácticas salvajes, completamente, como es la mutilación femenina, que acaba con la vida de niñas, incluso de bebés, que hemos visto ahora, quieres defenderles, es como, bueno, pues si estas personas huyen de su país y vienen aquí, no, para eso no.
Claro que no, el tema de la inmigración masiva solo tiene un objetivo y es la destrucción de nuestra identidad, la destrucción de nuestra cultura y la destrucción de nuestra civilización. Quien crea que traer de forma masiva a África, a Europa, no va a tener ningún tipo de consecuencia, ni a nivel de convivencia, ni a nivel de vivienda, ni a nivel de salarios, ni a nivel de nada, es que sencillamente miente y forma parte de este plan. ¿Quiénes son al final las víctimas? En primer lugar, serán las pobres niñas que están sometidas a esto, pero posteriormente, cuando esto ya sea una tribu, 70 y pico casos en un año, el último año en Canarias, que se hayan detectado. Que se hayan detectado. Que se hayan detectado. Que se han detectado porque las han mandado para allá para hacerlo. Eso es. Entonces, Claro. ¿a qué estamos esperando? Cuando dicen, no, pobre gente que viene a buscar un mundo mejor, ¿por qué no parte de ese mundo mejor que se les quiere ofrecer es acabar, por ejemplo, con estas prácticas, insisto, salvajes? ¿Por qué? Porque la inmigración masiva, lo que viene detrás y quienes lo apoyan, es la destrucción de Occidente. Y entonces esto que se convierte en algún tipo de réplica de lo que es África, con unos salarios bajos, donde llueve más y poco más. Y mientras tanto, pues que mueren los de abajo, que son a quienes no importan a los de arriba. En Cataluña, principalmente donde hay una población islámica, que como tú bien dices, esto se da más en aquellos sitios donde se junta el Islam y tribus, pero bueno, porque cogen costumbres de antes, ¿no? Como para moverse. Pero, insisto, todos aquellos que, fíjate qué curioso, que defienden la inmigración, se callan ante esto, se callan. ¿No quieres ofrecer una mejor vida al inmigrante que viene aquí? No, para nada. Porque lo que quieren es destruir todo lo que hay aquí. Y si por el camino mueren niñas, les da exactamente igual. La cuestión religiosa de verdad que es muy importante, porque la gente dice muchas tonterías. El problema que tiene el Islam, que es una teología política, valga el término, en principio, dentro del marco musulmán, el hombre no puede alterar las cosas que Dios ha creado. Por eso los eunucos, por ejemplo, los mandaban a sitios donde había judíos que eran los que hacían el trabajo. En Écija, por ejemplo, en la Edad Media Española había una factoría de eso, pobres chavales, murieron un montón. Bueno, pero, el Islam lo que hace es codificar después, a lo largo del siglo IX, con 4 escuelas de jurisprudencia, malikíes, hanbalíes, hanafíes y shafíes, todo lo que el Corán no entra. Y lo que no entra en el Corán, en principio, si tú llegas a un pueblo que lo practica, pero no contradice nada evidente que aparezca en el Corán, lo asumes y no lo prohíbes y se sigue practicando. Y así se ha seguido practicando durante siglos. Pero es una salvajada. Pero cojas como cojas. Alex, Pedro. Bueno, es una salvajada hoy que es punible y que es controlable porque hay unos sistemas, unos pediatras en Canarias, yo creo que tienen un sistema de las niñas que cuando van las auscultan los médicos y cuando vuelven también para saber si les ha pasado algo, etcétera. Pero esto es mientras dure el asunto. Cuando haya un censo de la población mayoritariamente de fuera, se cambiarán las tornas. Cuando gane un partido de estos que se hacen entre ellos, se cambiarán las tornas y ya no será punible, ya impondrán sus costumbres. África no cabe en Europa, eso está claro. Este niño que ha muerto, este bebé, entiendo yo que nacido en España es español, o sea, no es un caso de fuera. Vamos, creo yo que, o por lo menos le darían cuando le toque la nacionalidad española, o sea, no es alguien que ha venido en una patera. Y van a seguir viniendo, o sea, no es que con el paso de los años la educación, que es el otro pecado original, ¿verdad?, de la Constitución, haber dado la educación a todo el mundo, las competencias, ¿no? La educación vaya a ir a amansar estas costumbres tribales, ¿no? Porque sí, habrá niños que nazcan y tengan hijos aquí, pero habrá todavía más gente de fuera, de África subsahariana, que seguirá viniendo de Níger, que de Senegal, de un montón de sitios, y esos vienen de refresco y seguirán imponiendo sus costumbres. Y el censo electoral se hará cada vez más grande, con lo cual llegará un momento en que la población, la teoría de la sustitución, llegará un momento en que sean mayoría. Bueno, no es una teoría, es un hecho. Es un hecho. Era una teoría de la conspiración hasta hace poco, efectivamente. Es una invasión y tengo que recordar que en esta semana
a una chica de 20 y tantos años, Isabel Peralta, la han condenado por decir esto ante una embajada en una manifestación. Esto es una invasión, lo que pasa es que luego dijo muerta el invasor y la han condenado por eso. Pero a ver si probamos al revés. Esto es una invasión, muerta el invadido. Así no pasa nada, ¿no? Sí, le han condenado a un año de cárcel y a una multa. Pues ya es más que a los padres que han acabado con la vida de su bebé. Estos han salido fuera. Efectivamente. Ahora, hace un ratito, que me lo ha contado yo sobre por el pinganillo. Pedro, y nos vamos a la publicidad. En mi libro Así se exportó la revolución, yo cuento cómo, una de las cosas prioritarias de Chávez fue cambiar la identidad del país. Claro. O sea, era vital, necesario. Y aquí, lo acaba de decir don Jaime, lo acaba de decir Irene, o sea, hay un proceso, más allá de ese proceso pero que gira en torno a eso, a desarraigar cualquier cosa que le dé identidad. A mí me da risa, yo ahorita, que por cierto es Semana Santa, y veo la cobertura de los medios públicos de procesiones y es una cuestión anecdótica, así como que, ay, qué bonito, mira, no se le da la connotación que verdaderamente tiene. Y entonces la gente se va acostumbrando y en esa misma medida va perdiendo la identidad. Es como el artículo que escribí de cuando llega el invierno. O sea, las cosas van pasando sin que tú te des cuenta absolutamente de que en realidad lo que están es desarraigándote. Y cuando te vienes a dar cuenta no sabes de dónde vienes ni qué eres y por tanto te pueden llevar hacia donde les dé la gana. Vamos a ver un ejemplo enseguida con la cuestión de los toros, que es muy importante. Lo que yo me pregunto es lo siguiente. ¿Esto va pasando y tú no te das cuenta y te lo van imponiendo? ¿O esto se va convirtiendo en una realidad del mundo oficial superpuesta a una realidad social cada vez más hostil? Porque lo que yo estoy viendo personalmente, un servidor, sobre todo en la gente más joven, es que lo que se ha construido es eso. Hay una sociedad oficial donde están los hinchaurrondo. ¿Cómo decía esa la profesión de qué es la profesión de hinchaurrondo? ¿Cómo era? Que han pervertido la profesión. Que ha pervertido eso. Está ese mundo. Y luego está la gente que se va a celebrar la final de la Eurocopa, me parece que era gritando Gibraltar español. ¿Sabe usted? Es que claro, es que ahora mismo el país es eso. Y tienes por una parte unas élites, obispos incluidos por cierto, ¿verdad? Y luego la sociedad española. A ver cómo le sale a Bildu la jugada de querer sacar a San Fermín de San Fermín. O sea, que ya no haya santo, o sea, el camarada Fermín, o como se llame aquello, Publi, a la vuelta lo vemos. Tengo una mención. Estamos de vuelta, vamos enseguida con la cuestión de los Sanfermines, sin Fermines, sin toros, sin nadie, las cosas de Bildu. Ojo, estamos hablando de la desconstrucción de la cultura española, también allí. O sea, en Navarra hay que ver con lo que ha sido, ¿eh? Yo de verdad. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Y si no lo saben, aquí estamos nosotros para contárselo. De momento, hablando de cultura, ¿le cuento lo del Café de la Ópera? Porque esta es una idea fantástica. Vamos a ver, usted va a cenar y usted va a oír música. Y resulta que la cena está maravillosa y la música ni le cuento porque la acústica del sitio es estupenda, en la calle Arrieta 6. Nueva propuesta gastronómica inspirándose en las óperas y zarzuelas más conocidas. Lástima que no esté aquí Miguel Durán para que nos cantemos a dúo cualquier cosa. Todos los viernes y sábados a partir de las 8:30 de la tarde. ¿Qué hay? Cena cantada, una cena donde las melodías más famosas de la ópera y de la zarzuela envuelven una noche llena de magia, emoción y sorpresas. ¿Y dónde está esto? Pues al lado del Teatro Real y del Palacio Real, en pleno centro de la ciudad, centro histórico estricto sensu, porque el primer Madrid estaba precisamente allí. Si entra usted luego en el parking, verá los restos de la ciudad de la Mora. Ya de paso diré que parte del lienzo de la muralla mora la descubrió mi tío abuelo Alfredo. Es una cosa de la que estoy muy orgulloso. En fin, sí, señor. Bueno, reserve la mesa. Reserve mesa en el Café de la Ópera, Arrieta 6, 91 542 63 82. Mi tío abuelo Alfredo, que era un personaje fantástico. Bueno, vamos a ver, lo de claro, es que de verdad. El que a lo suyo se parece honra merece. Ahí estamos. Bueno, yo tengo que decir que me enteré de este asunto precisamente por Alex. Ya no me acuerdo si por tu Telegram o por tu X, que sacaste el asunto de Bildu y los toros y no sé qué, y le decía, ¿qué locura es esta? Es para no creérselo. Pero es muy importante, porque aquella no se trata de que disfrutes en una corrida o no. Se trata de que asumas, te guste o no, que eso forma parte de la identidad colectiva.
porque me parece que esta es la cuestión. Yo personalmente disfruto, yo soy taurino, y además los toros vivos me gustan más que muertos, pero vamos, que tampoco le hago ascos a una corrida. Pero es que forma parte de lo que has recibido. Iago Soler. ¿Puede ser la estocada final a los espectáculos taurinos? Esto es lo que se preguntan los aficionados tras ver que el Congreso votará en unos meses si abre la puerta a eliminar la protección legal que tiene actualmente la tauromaquia, lo que permitiría a las comunidades autónomas y ayuntamientos restringir las festividades taurinas. La Junta Electoral aceptó más de 500.000 de firmas recogidas en una iniciativa legislativa popular. Ahora, el espectáculo se traslada a la arena del Congreso. Está claro que proteger a los toros recibirá la sonora pitada de Unidas Podemos, Sumar o Esquerra Republicana, entre otros. Desde la bancada de la derecha, PP y Vox sacarán el pañuelo blanco a favor del espectáculo taurino. Y ahora, el PSOE tendrá que decidir a puerta gallola la decisión de posicionarse a favor o en contra de los toros, una industria que genera en España más de 1.000 millones de euros anuales. Mientras tanto, otros socios del gobierno siguen abogando por eliminar tradiciones históricas en el país, como es el caso de Bildu en Navarra, que se posiciona en contra de los toros en San Fermín, uno de los principales motores económicos de Pamplona. El ayuntamiento, gobernado por los abertzales, preguntará en unos meses si los habitantes se encuentran a favor de permitir el uso de animales e incluso cuestionarán el sentido religioso de la fiesta. Aquí hay muchas cosas juntas, así que, pero bueno, no tenemos mucho tiempo, pero en fin, pues sí que vale la pena separarlas. Por una parte está la cuestión específicamente, ¿cómo le llamas tú? ¿Vegoanimalista? Los EVA, eco-vegano animalista. ¿Vale? Sí, por un lado, y su reivindicación, por otra parte la cuestión cultural y luego evidentemente la cuestión política. Pero claro, el mundo de Terra no da puntadas sin hilo, identifica perfectamente que hay un elemento de españolidad evidente. Totalmente. Bueno, esto no es nada Quiere decir nuevo. que matar guardias civiles no le molestaba. ¿No? No es nada nuevo esto, porque el actual alcalde de Pamplona, el señor Joseba Sirón de Bildu, efectivamente puesto ahí por un cambio de cromos que hubo para luego el PSOE poder gobernar la comunidad autónoma, ¿verdad? Pues porque los pamploneses no le votaron específicamente a él, que había estado anteriormente en el ayuntamiento también como primer edil. Bueno, este señor todos los años hace lo mismo, o sea, no es que este año sea diferente, saca su globo sonda sobre San Fermín, sobre los toros. Ahora lo ha hecho con una encuesta que van a hacer a 1.300 personas que nadie sabe quiénes son, cómo va a ser la encuesta, qué preguntas van a hacer, pues enmascarado entre unas preguntas de índole económica, es decir, si le conviene a Pamplona, la fiesta, en fin, cosas de este tipo, y preguntan si quieren que se siga con los encierros, con las corridas, con los encierros infantiles, con los concursos de saltos, de todo esto que engloba San Fermín, que gira en torno al toro bravo, evidentemente. Entonces, este hombre debe de estar, yo creo, en desacuerdo con su partido, porque al final Bildu dice que no a los toros, pero él preside las corridas. Las mejores, las preside él, está en la presidencia. No, está bien. Entonces, aquí esto es un globo sonda recurrente todos los años, lo mismo. Sabe perfectamente el señor Asirón y cualquiera con dos dedos de frente que en una semana Pamplona genera dinero para vivir todo el año. Y si tú descafeinas San Fermín, quitando lo que es la tauromaquia de la ecuación, no iba a venir nadie a San Fermín, absolutamente nadie, y se iba a perder esa fiesta que es de las tres más famosas de España, junto con la Feria Abril y las Fallas, pues posiblemente esta, debido a Hemingway, sea la más conocida. ¿Cuánto daño ha hecho Hemingway? ¿Verdad? Vas a estar en Pamplona unos San Fermines para ver cuánto daño. No, sí, yo he estado en San Fermín. Pues ahí ves la huella de Hemingway por todas partes, sí, la huella nociva. Lo sé, pero que te Está quiero todo lleno de gris borrachos corriendo por culpa de que no Hemingway. iba a venir nadie de fuera a San Fermín si quitan los toros. Pero vamos a ver, también el proyecto que tiene Bildu es un proyecto de desvincularse total y absolutamente de España. Sí. Empezarán quitando a San Fermín y poniéndole, como decía Esparza, el camarada San Fermín o cualquier chorrada. El caso es, en el momento en el que quiten eso, pues a lo mejor se quedarán obviamente con los encierros, lo defenderán con que en los encierros no mueren los toros. No va por ahí la cosa. No, ellos al final... No va
va por ahí la por cosa. donde sí que va la cosa es por quitar la identidad española. Sí, efectivamente, Entonces, Bildu está en eso. Pues pero entonces, Bildu está en ¿cómo eso, que no va por ahí la pero cosa? la esencia de esto viene de otro movimiento que es el vegano animalista, eco-vegano animalista. Que ello lo que forma parte de lo que es ahora Bildu. No, lo que quiere Bueno, nada. sí, forman parte. Entonces, pero la esencia de este movimiento no es la ruptura. Lo que la ruptura a largo plazo, lo que buscan es acabar con el humanismo, básicamente con el humanismo. Tú quieres subrayar, digamos, dentro de lo que es la cebolla del problema, tú estás subrayando la capa el germen. Eva, ¿vale? claro, pero estás entonces, es acabar con porque el yo estoy humanismo. hablando de otra cosa. de la otra capa. Pero es que tema. el toro no lo quieren quitar. Pero es que si me dejas terminar, es como el toro, vamos a ver, Bildu ahora se ha transformado en una cosa ecofeminista, animalista y demás, de colorines y todas esas cosas, porque ha entendido que en la posmodernidad se puede reinventar y coger esas identidades posmodernas que no valen absolutamente nada, porque eso es una herramienta que ellos utilizan para su verdadera obsesión, que es el odio a España y acabar con la identidad española. Entonces, estas cosas, estas identidades postmodernas, como tú las llamas, el EVA, el ecologismo, el feminismo y demás, son herramientas de las que se valen ellos. Entonces, efectivamente, la rama de Bildu, que está en este sentido, como dices tú, que son obviamente antihumanistas, pero es que ellos también, es un proyecto, ¿sabes? Entonces yo lo que hablo, que a mí me interesa la parte que tú has estado comentando del tema de los animales, pero todo esto al final va por romper radicalmente en un sentido identitario con España. Es que si tú diste en el clavo, ¿no? Porque el tema es si le es útil a. Ah, claro. Entonces sí, son cosas, ¿cómo es que se decía en matemática? Que eran conjuntos distintos pero no mutuamente excluyentes. ¿Cómo se nota que este es de la época de los diagramas de Venn? Eso es una... claro, Alex es otra generación, yo creo que él está en matemáticas y no las ha dado. Son grupos distintos pero no mutuamente excluyentes. Entonces, sea por la vertiente de destruir la identidad española, o sea por la vertiente del eco-veganismo animalismo, que por cierto, yo culpo a España de haber... O sea, yo tengo familia que se ha convertido a eso, que emigraron mucho antes que yo. Yo espero no, Dios mío, ¿Que se ha convertido a qué, perdón? Yo sigo a veganos, animalistas. Sí, bueno, pero eso no es una culpa de España, es una moda yo culpo a España. Es la dictadura de las minorías. No, entonces, un poco sí. Si esas cosas no son iguales, pero sirven en conjunto al mismo fin, pues entonces unos harán la vista gorda, otros verán para el otro lado, pero en definitiva, y lo que tú dices, un globo sonda, ¿sabes qué? Es que yo escuché en otros platós y muchas veces, no, es que lo que está haciendo... Lo del Valle de los Caídos es un globo sonda. Exacto, lo del Valle de los Caídos es un globo sonda. No le des lo de importancia. Cataluña es un globo sonda. Sí. Ellos no se van a ir lo que porque quieren es quieren crispar, seguir. lo que quieren es crispar, Basta, ¿verdad? ellos lo que quieren... Esos globos sonda terminan, ¿cómo es? Se les termina yendo el mecate y terminan volando. Pedro, estoy de acuerdo con todo lo que decís, tanto Irene como tú. Sí, Efectivamente, esto es usado para un fin mayor. Ahora bien, en la pieza no habrás visto a ninguno de... O sea, lo que has visto son animalistas clamando por los derechos del toro bravo y porque no se le maltrate y no se le mate en la plaza. Es por lo que luchan fundamentalmente, y esa es el leitmotiv para descafeinar la fiesta. Pero la noticia gorda no es la de San Fermín. La noticia gorda es que llevan trabajando 6 meses o más como hormiguitas todos los movimientos eco-vegano animalistas de este país, recabando firmas para una ILP, y la Junta Electoral Central acaba de validar 650 y pico mil firmas y la ha aceptado de proponer en el Congreso. Va a entrar en el diario de sesiones de aquí a 6 meses en alguna de las sesiones para que se debata, y esto no es Bildu, para que se debata si se desblinda la fiesta nacional, que ahora mismo está protegida por una ley que firmó Rajoy acomplejadamente, porque no se atrevieron a declarar, el PP no se atrevió a declarar la tauromaquia bien de interés cultural, BIC, que eso hubiera blindado Tampoco el Valle. Tampoco el Valle. Tampoco el Valle, efectivamente. Tampoco el Valle. Bueno, efectivamente, sino que simplemente hizo una ley para que fuera patrimonio cultural. Y a partir de ahí que están blindados a nivel nacional los toros. Lo que quieren estos es
que se debata para ver si empiezan con una ley que derogue la de Rajoy y vuelvan las competencias a las comunidades autónomas, que ahí es donde sí pueden meter mano para prohibir, independientemente que sea la Comunidad Navarra, sea Andalucía o Valencia o la que sea, porque ahí en el momento que toquen sillón, pisen moqueta, ya pueden prohibir la tauromaquia, como pasó antes de que Rajoy blindara la fiesta en Baleares, donde se prohibía matar al toro y descafinaron la fiesta y darle la banderilla, o en Cataluña, donde se prohibió la corrida. Déjame hacer una apostilla rapidito. Apostilla Pedro, apostilla Irene y a la policía. Pero ves el concejal del PP de ahí de mi pueblo, ¿ves por qué en tu partido no me quiere? Que ustedes son muy majos todos. Todos son muy majos y todos van y están en la cofradía y cargan el... Pero tu partido no es así. Es como dice Alex, son acomplejados, no van a hacer nada contra el aborto, ni por el Valle, ni por los toros, ni por la madre que los parió, por ninguno. Muy interesante una cosa que has mencionado, pero no lo desligues de lo que está haciendo Bildu, porque precisamente eso, que lo que pretenden es acabar con una ley nacional que protege la tauromaquia, que protege en cierto sentido lo que se identifica con costumbres o una tradición que se da en España, de eso se nutre también Bildu. De eso lo que pasa es que no solamente se nutre él, sino el resto de partidos secesionistas de otras regiones de España. Pero no digamos que eso no tiene nada que ver Bildu. No, Bildu se beneficia y deja que los animalistas den esta batalla de la que él de forma identitaria se va a beneficiar. Y otra cosa muy interesante, que es que a través de una IPL también confirmas, pues la Conferencia Episcopal está llevando a cabo unas firmas en las iglesias y en pueblos de toda España para que firmen por una iniciativa de legalización de al menos 500.000 de inmigrantes. Y eso se está haciendo del mismo modo. Se está llevando en pueblos para que firmen las personas de las aldeas, de la iglesia y demás, para que lo lleven al Congreso y que se regularicen, pues, claro, bueno, 500.000 en adelante. Y luego, pues, vendrán más gente de Mali, de Nigeria, pero oye, lo hacemos por su bien. De todas maneras, la comunidad taurina, tanto espectadores como ganaderos, como todo lo que es el mundo del toro en este país, estaban muy cómodos, brazo sobre brazo, pensando que con el blindaje de la ley de Rajoy eran intocables y nadie les iba a chistar. Y yo llevo años clamando en el desierto y diciéndoles a todos ellos, porque en cada conferencia, en cada mesa redonda que hacen, no va un solo periodista. Y entonces yo les digo, ¿y dónde está aquí la prensa para que oigan? No sé si recuerdas que hace unas semanas vine aquí, venía precisamente de una mesa, de un coloquio en el Ateneo, y no había prensa allí, no había nadie. Le digo, ¿y dónde están los medios? O sea, no os escucha nadie. No saben. Cogen una figura, cogen a dos figuras, y ya está. No lo entienden. Tenéis que preguntarle a la gente de los años 90, sobre todo, que esto lo hacía muy bien. Hay una cosa que se llama soft power. En España se lo quedó enteramente a la izquierda. Y consiste básicamente en generar tal red de relaciones públicas, de discursos amabilísimos, que al final a lo mejor no convences al otro, pero lo desarmas. Y es suficiente. Pero vosotros a lo vuestro. Estáis allí encantados de la vida, con vuestra brillantina y vuestro tupé, y olé. Sinceramente, para mí lo importante no es vuestro negocio, es la identidad nacional. A la publicidad. Venga, la publicidad, que tenemos que hablar del asunto de Catarroja, bueno, en fin, del juzgado de Catarroja, de la Riada de Valencia, de todo lo que ha aparecido en las últimas horas, que dibuja bastante bien el campo de responsabilidades. Y es todo una vergüenza, ¿eh? Todo. O sea, izquierda, derecha, medios pensionistas, todo. Enseguida. Estamos de vuelta, recta final del Gato al Agua, y tenemos que irnos a Valencia. Usted sabe que aquí desde el principio dijimos que esto lo íbamos a seguir, menos mal que otros medios también lo han seguido, pero subrayo, a nosotros lo que nos importa es averiguar por qué murieron 220 y tantas personas, por qué otros miles lo han perdido todo, por qué decenas de miles han perdido muchísimo, y que no vuelva a pasar, que sería lo lógico en cualquier atmósfera política normal, no envilecida como la española. ¿Qué es lo último que tenemos, o más bien lo penúltimo? La declaración ayer ante el juzgado de la delegada del Gobierno, que dijo así. Nosotros hablamos por la noche, no podía precisar la hora porque no tengo el registro, porque me llamó desde otro teléfono que yo no conocía, y me llamó por audio de WhatsApp y no me aparece en el registro de llamadas porque no tenía guardado ese móvil. Si se hubiesen anticipado como debían, quienes debían proteger la vida de los valencianos y las valencianas en sus competencias, que es la Generalitat Valenciana, pues probablemente hubiese cambiado muchísimo. Se activa
la alerta hidrológica, la Generalitat Valenciana tiene la obligación de vigilar los barrancos. Es que lo pone en la ley, lo pone el plan. Es que es una cosa bastante evidente, que solo hay un mando único, que el mando único es de la Generalitat y desde luego en la sala todo el mundo lo tenía claro. Dicho así parece convincente, ¿no? Pero es que no, Es es decir, es que esta señora estaba diciendo que Mazón estaba desaparecido y nadie hablaba con él, y estaba hablando con ella por el WhatsApp. Dos, cuyo número ni tenía tiene... guardado siendo el presidente de la Generalitat. ¿Perdón? Cuyo número, dice ella, yo ese número no lo tenía guardado. Bueno, no lo sé. Porque le llama desde otro terminal porque pero da parece igual, que el pero suyo estaban está hablando, no estaba desaparecido. O sea, que todo el relato que ha montado la izquierda sobre el membrillo de Mazón, que lo del membrillo no se lo quita a nadie, era mentira. Dos, que la Generalidad tiene que avisar de la alerta en el barranco, de no sé qué, si la Confederación se lo avisa, ¿no? Pero es que no había avisos. Y toda la atención, y esto es, me parece que técnicamente hablando es muy importante, toda la atención de la gente del CECOPI del demonio este estaba puesta en la presa, lo entiendo, y al barranco nadie estaba mirando. Y del barranco del Pollo, que fue la catástrofe, empiezan a enterarse de lo que está pasando ya muy vencida la tarde, para que lo cuenten. Y que lo cuenten y que dimitan todos, porque todos son igual de incompetentes. Bueno, no, de dimisiones nada. Lo que tienen que ser todos ellos es juzgados y encarcelados y que respondan ante el enorme crimen que ha habido. No sabemos todavía el número oficial de muertos. Sigue gente mayor viviendo en sitios con unas humedades y en un estado indigno de putrefacción. Y sin embargo, aquí tenemos a unos políticos que les importa, ¿de qué estamos hablando? ¿De llamadas de WhatsApp? Pero bueno, o sea, lo que tiene que haber aquí es juicios, y juicios públicos, con cámara, que nos digan cuál es la cifra oficial de muertos que hay, todas las negligencias que cometió tanto el gobierno de la nación, que mandó a militares volverse, estaban en la carretera yendo y el Ministerio de Defensa les ordenó que se volviesen. La delegada del gobierno, ¿a cuántas unidades de Policía Nacional movilizó? Esto del mando único recuerda mucho, por ejemplo, pues toda esa operación de sumisión social masiva que fue el COVID, en donde no con un mando único ninguno de nosotros tenemos responsabilidad. Y es a lo que están yendo. Son todos unos delincuentes, que hay centenares de españoles que han fallecido, que han muerto, que han sido asesinados, han perdido sus viviendas, han perdido sus negocios, en bloques enteros de edificios que por la putrefacción de la humedad se han derribado, un trabajador que perdió la vida en las labores de limpieza. Y aquí no pasa nada, tengo yo que escuchar a una delegada del gobierno decir que ella no tenía ningún tipo de responsabilidad y que no sé qué llamada de WhatsApp de Mazón y que ella no tiene nada que ver. Es que basta ya, es intolerable que vayan todos a juicio y acaben todos en prisión, que hay españoles muertos por esta actuación de los gobiernos. No va a ir de momento nadie a prisión. Pues deberían. ¿Has visto a alguien entrar en prisión por las pandemias, las vacunas y todo? Bueno, pues esto... No, mira, aquí... pues que no sea porque no lo pida. La noticia es esta señora, pero yo desde hace muchos meses, cuando los hechos, yo saqué en el canal, en el búnker, saqué un par de vídeos, en los cuales yo ya decía perfectamente que a la reunión del CECOPI esa mañana, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la mañana, solamente fue la delegada del gobierno, la AEMET y la Guardia Civil. No invitaron a la Generalitat, no fue nadie de la Generalitat, nadie. Y esto lo acaba de declarar ella, se entera a las 7 de la tarde porque le avisa a la alcaldesa de Paiporta, del PSOE, le avisa de que tal, porque están efectivamente, yo ya lo decía en aquel vídeo, la presa de Forata podría reventar. Podría colapsar la presa de Forata. Y estaban todos preocupados en el cauce del Magro, que es la de Forata. Y nadie se preocupó del barranco del Pollo. Nadie en absoluto, en absoluto. Y esas competencias que dice que los barrancos son de la Generalitat, las competencias de todos los cursos fluviales son de la Confederación Hidrográfica del Júcar, es decir, del Ministerio de Transición Ecológica de la señora Rivera. Pero lo más grave
es que el responsable primero y último de todo esto por negligencia es el señor Sánchez, que hizo no sé cómo se dice, omisión de socorro al no aplicar su propia ley de seguridad nacional, eso es lo más importante. que se activa cuando afecta a más de una comunidad autónoma, y hubieron 200 y pico muertos en Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía. Automáticamente se activa, y además habían hecho un simulacro en Huesca. Es que es increíble, un simulacro en Huesca, precisamente para riada, para inundación, en el cual se tomaba el mando único, lo tomaba el ministerio. El ministerio. Y no les sirvió de nada, porque no lo aplicaron por una estrategia política, porque vieron perfectamente que esa era la única manera de que Mazón se cociera en su salsa. Es entonces, vamos a ver, gracias a la Constitución del 78 y la España de las autonomías, lo que tenemos aquí es a gobiernos que ponen muertos españoles encima de la mesa por su interés político. Y por su interés político. Pero es que aquí, o sea, lo que tú hablas es idílico, que vayan a juicio. ¿Sí? Y luego, ¿Sí? el tema, aquí lo hablábamos con los fiscales. En una noche con el tema de la corrupción. Que tiene que ir preso Sánchez y la mujer y el hermanísimo y tal. Ella, vale, está bien. Ajá. Tú ves un gobierno de Feijóo donde los tribunales persigan judicialmente a estos pillos. No, ¿por qué? Porque, ¿saben por qué hay 27? Que ustedes dirán, este venezolano sí es fastidioso. ¿Ustedes saben por qué hay 27 años de chavismo en Venezuela? Porque no les interesa, porque lo que les interesa es preservar el sistema. Porque en ese sistema come un gentío, comen muchísimo. Entonces, lo importante es eso, es preservar el sistema, no importa. Entonces siempre habrá una contraprestación. Entonces le dirá, mira, Majo, que tú sabes que a mí me tocaba. Bueno, sí, pero nosotros nos hacemos... Terminando esta legislatura, yo le doy chuleta a Mazón y que se vaya para su casa y ya vemos cómo nos arreglamos. Siempre van a tener cómo componerse, siempre van a tener cómo pactar algo que permita preservar el sistema. Yo, Pedro, creo que eso que tú dices es más idílico aunque que lo de Irene, porque seguramente eso es lo que tiene en la cabeza el PP. Eso es lo que tiene en la cabeza el PP, que se quiere cargar precisamente a Mazón y quitárselo de encima. Pero déjame que te diga una cosa. No estamos hablando de un caso de corrupción. Estamos aquí con un número indeterminado de muertos españoles que estaban en su vivienda, estaban en su coche, saliendo de trabajar y fueron arrastrados por este gobierno que no hizo únicamente una negligencia. Es que cuando tú ordenas que miembros del ejército den la vuelta a los cuarteles para que no vayan en auxilio no de solamente españoles, nuestro déjame ejército, terminar, por a favor. los franceses, déjame terminar, que estén en sus coches encerrados, estando entre la vida y la muerte, eso ya es algo más que negligencia. Eso es algo más que negligencia. Y no es una cosa idílica, porque entonces, si lo que estamos haciendo es que vivimos en un estado criminal, porque, por ejemplo, a mí me recuerdo, y yo escribí sobre eso, a las inundaciones que hubo en Venezuela con Chávez al principio de su mandato, que las utilizó, ¿no? La tragedia de Vargas. Pero a diferencia de la tragedia de Vargas, llegó Chávez y luego hizo, voy aquí yo a construir muchas viviendas. Es que en España es peor. O sea, la corrupción del sistema es muchísimo peor que la de Venezuela en aquel momento en Vargas, porque aquí ni siquiera dicen que van a construir viviendas, lo que quieren es arrasar. Por favor, respeto, no me gritéis, pero no me gritéis, me podéis dejar terminar. Pero venga, yo lo que quiero es complementar. No, pero estoy complementando yo perfectamente. Vamos a ver, si lo de Vargas que dicen, y vamos a hacer viviendas aquí en España encima, lo que quieren es arrasar las viviendas y poner un campo de placas solares. O sea, la corrupción es insostenible. Esto no es una democracia. Y si no es una democracia, entonces miremos de frente a los problemas y no finjamos que con una manifestación esto se va a solucionar. No creas que en Vargas se hicieron muchas casas. Y en algún momento yo le iba a decir, cuando escuchen, vamos a constituir la autoridad única para la reconstrucción de Paiporta de Valencia, huyan, ¿ok? Porque esa autoridad única lo que es un chiringuito donde van a llegar un poco de reales, no se va a hacer una sola casa. No se va a hacer absolutamente nada y va a haber un montón que se van a hacer, se van a hacer millonarios. Aquí hay una cuestión que nadie... ¿Quién fue el que dijo que no se hiciera el embaulamiento, la represa esa y que ya estaba el proyecto hecho? Del barranco? ¿Quién fue el que determinó que no? Varios gobiernos, pero aquí es donde aparece una suma. Vamos a ver, aquí hay tres cosas. O sea, tienes la pésima actuación de los poderes públicos durante la catástrofe, que demuestra que es un Estado que no funciona.
2, todo el trabajo anterior que se tenía que haber hecho y no se hizo por incuria, por negligencia, por obsesión ideológica, por un montón de factores al mismo tiempo. Y 3, como ocurrió en el 11M, la utilización política del asunto. Porque es que desde el punto de vista, digamos, de la arquitectura retórica se parece mucho, ¿verdad? El otro día gritándole a Salomé, a Salomé Pradas, la consejera, asesina en la puerta del juzgado. Entonces, el dominio mediático de la izquierda es tal, por culpa de, ¿cómo se dice que decía en Chorrondo que era eso? De la perversión de los periodistas que se hayan pervertido. Eso. Es tal, por culpa de los periodistas, por culpa de los medios, por culpa no te olvides de Carlos Cue. Por culpa de los periodistas, que al final se impone un relato enteramente ficticio de la realidad, lo cual hace que la exasperación del ciudadano común crezca y la desesperanza también. Y esto me viene muy bien para los 2 minutos que nos quedan, 2, ¿verdad? Acabar precisamente con lo último que había dicho Irene, porque ella había hecho una reconstrucción que tenía una finalidad muy clara: terminar de poner la pelota en cómo hemos empezado el programa, que es en cómo carajo salimos del abismo, y con lo de la movilización. Y es que es verdad, es que si es tan importante lo de Valencia, por supuesto por los muertos, claro, pero es porque esto haya podido pasar y las consecuencias sean las que estamos viendo. O sea, aquí tenemos un problema serio. El que un Estado sea fallido no es un problema de políticos. La gente muere. Y esto es una cosa que hay que saber y que hay que ser consciente de ello. Es que nos estamos jugando realmente la vida. Lo cual hay que decir, por cierto, que el informe Neo señala, incluso así, textualmente. ¡Un minuto! ¿Qué? ¿Un minuto? Un minuto, bueno. Pues, bueno, acabando con el tema, Sánchez tenía que haber firmado un decreto de seguridad nacional, y ¿sabéis qué decreto fue el que firmó en esos días? El de Radio Televisión. El de Radio Televisión Española, para que la comisaria política Inchaurrando siga moviendo los hilos allí. Esto fue lo que pasó. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo carajos salimos de esta? Yo soy un poco pesimista, Yo creo que votando no se va a salir de esto. Bueno, hay que... no. Hay que votar, pero hay que tener un proyecto claramente de derribar lo que nos está poniendo en peligro. Mira, a Marine Le Pen no la dejan votar. En Austria ya hemos visto lo que ha pasado. En Alemania ya están todos contra Biden. Y en Starmer de Inglaterra. Y aquí les vamos a ganar. ¿Por qué? Porque quedan 50 segundos y no da tiempo de desarrollarlo. Así que yo se lo dejo dicho. Trump. Mañana Trump. Nos tiene que venir a salvar Trump. Mañana Úsares, y vamos a hablar de muchas cosas, empezando por lo del Valle de los Caídos. Era mentira todo. La resignificación famosa, la profanación es entera. Mañana se lo contaremos. Pedro Luis Pedrosa, Alex y Irene González. Les recuerdo Salvar Europa en Ciudadela, 2ª edición ya. Está muy bien, hay que leerlo, de verdad, está francamente interesante. Y nosotros nos marchamos. Que descansen mucho. Mañana, si no están procesionando, aquí en El Gato al Agua. Que descansen.